Soy Wenceslao Jiménez Bonet, economista, presido una empresa de educación a distancia, Educación Virtual Argentina, CMT Group, que estamos académicamente auspiciando también este Congreso de Economía Internacional, de Economía Austríaca. Y bueno, estamos obviamente acá colaborando con todo esto porque creemos mucho en la educación y en la divulgación de los principios de la libertad para una sociedad más abierta y más justa para todos. Bueno, nosotros como institución educativa venimos organizando programas de posgrado en el área de Economía y Ciencias Políticas, doctorados de Economía y maestrías en Economía principalmente, porque creemos, precisamente desde su fundador, Juan Carlos Kachanowski, que falleció hace 2 años, que es importante enseñar, educar a la profesión con estas teorías que ya vienen de hace tantísimos años, no solo el pensamiento austríaco, sino el rule of law, es decir, la escuela de economía clásica también, e intentar que los profesionales de distintas áreas que vienen con nosotros tengan un pensamiento mucho más crítico, que puedan volcar ese pensamiento crítico a la sociedad y a la comunidad donde le toca vivir. Cada uno en el rol que le toca tener en función a su profesión y a su trabajo. Entonces los desafíos que tenemos es intentar llegar siempre a más gente, como para que gente que no necesariamente conoce estos principios pueda empezar a plantearse que la economía que estudió en la facultad, sea porque estudió economía o estudió otra disciplina, no es lo que le habían contado. Entonces empezar a darse cuenta de que hay otra forma, otra perspectiva de mirar las cosas. Todos sabemos que el pensamiento austríaco principalmente, Hayek, Mises y los economistas clásicos no tienen una buena prensa en las universidades latinoamericanas, sobre todo en las universidades públicas, ¿sí? Entonces intentamos llevar ese mensaje y que el desafío para nosotros es que esta masa crítica chica sea cada vez más grande, porque esto es un efecto multiplicador y potenciador de generaciones sucesivas. En el Congreso actual lo que más me sorprende es la cantidad de gente joven que estoy viendo que se acerca al Congreso y que sesión tras sesión y año tras año veo que hay cada vez más gente joven. Bueno, esto es el futuro y es el desafío. No que los adultos, que ya estamos de los 50 por arriba, veamos que cada vez somos más, sino que los jóvenes cada vez sean más. Bien, por de pronto replantear las funciones del Banco Central, ¿sí? Desde lo que es la institución como tal. Nos llenamos la boca, por ejemplo, de que queremos un Banco Central autárquico, ¿sí? Independiente del gobierno, pero en realidad no es lo que sucede, ¿sí? Entonces, inclusive, esto que era muy claro en la época de los gobiernos anteriores, en la época de Néstor y Cristina Kirchner, y uno dice, bueno, cambiamos, ahora estamos con Mauricio Macri, pero el Banco Central sigue siendo dependiente, ¿sí? Entonces, la realidad es mucho cambio desde lo formal, pero en la práctica seguimos con los mismos vicios. En ese sentido, no es que estamos ni peor ni mejor, estamos mejor, todo va a depender de con qué nos comparemos, ¿sí? La realidad, si nos comparamos con los K, estamos mejor en el Banco Central y en la economía en general, pero los cambios son marginales, ¿sí? Y esto hay que profundizarlo. Entonces, un ejemplo es el Banco Central. Otro ejemplo puede ser todo lo que tiene que ver con el planteo de reformas que se hablan o se dibujan en el aire un poquito, pero no avanzan. Todo el tema de la reforma fiscal. Mucho ruido y pocas nueces, ¿sí? En este gobierno ha tenido quizá la valentía, el coraje de intentar ponerlo en la mesa, pero no pasamos de ahí. Pensar una coparticipación, una redistribución de los recursos fiscales de otra manera, pensar una disminución de la presión fiscal, no está en este momento en la mesa y en la agenda de nuestros políticos, a pesar de que el discurso con el que ganaron tenía estos objetivos, ¿sí? Tenía estas promesas, pero ahí nos quedamos. Entonces, en este sentido estamos peor de lo que nos vendieron, peor de lo que nos dijeron que iban a querer hacer.
Entonces, este tipo también de congresos también nos permite darnos cuenta, y gente que piensa distinto, darse cuenta que sigue habiendo mucho por hacer, que además no es una cuestión del cambio de un gobierno, es una cuestión de la sucesión de muchos gobiernos que tienen que ir tomando esta agenda de que para generar riqueza hay que seguir un camino de política económica que permita esa generación de riqueza, porque el único plan para poder combatir la pobreza es generando riqueza, ¿sí? Y esto no es tampoco cuestión de agenda de un gobierno, sino de una sucesión de gobiernos. Lo que siempre nos falta, una política y una agenda de gobierno de muy largo plazo, con 5 o 10 principios mínimos que puedan ser compartidos por todos los partidos políticos, porque me imagino que si todos somos personas de fe, de buena intención, de buenas intenciones, nadie quiere generar y distribuir pobreza, todos queremos estar un poquito mejor, ¿sí? Obviamente no compartimos en los distintos partidos políticos las formas y el cómo, pero bueno, por lo menos compartamos los objetivos, ¿sí? Y bueno, la verdad es que entonces Banco Central, reforma fiscal, la independencia del Poder Judicial, eso es fundamental, ¿sí? En una democracia y en un sistema republicano sobre todo, que creemos que con Macri estamos mejor porque se ven mejores formas, pero tengo mi duda de si realmente sigue habiendo un Poder Judicial y una justicia independiente. En el sector educativo, de la misma manera, se pueden hacer muchísimas más cosas. Creo que la gestión en el Ministerio de Educación del gobierno de Macri es 10 veces mejor o 100 veces mejor que lo que hubo con el gobierno de los Kirchner. Sin embargo, en Argentina nadie se atreve a plantear este desafío que se plantean en las exposiciones en este tipo de congresos, que es dejemos que el Estado nos siga controlando en el diseño curricular, dejemos este control que ejerce la autoridad central sobre la educación pública y privada. Cuando dejemos no dejemos hacer, demos libertad de acción a las distintas instituciones educativas para que esto pueda mejorarse. Este gobierno quizá puede estar con más manos atadas que lo que uno se imagina para hacer este tipo de cambios, porque también es cierto que la sociedad no acompaña este tipo de pensamientos. Cuando uno discute a veces con amigos, no todos están muy a favor de que el Estado se retire de lo que es el diseño curricular en lo que es la planificación educativa. Pero bueno, creo que ahí hay mucho para hacer. Creo que el diagnóstico de la educación en Argentina, sobre todo de la educación pública, es un diagnóstico que nos indica que es una educación muy mala, donde hay muchos recursos invertidos, pero muchos más de los que uno se imagina, y muy pobres resultados, tanto en escuela primaria, secundaria, como en la universidad. Si uno juntara todos esos presupuestos y los pudiera canalizar, dando vuelta el sentido de la lógica, ya no más financiar la oferta, sino financiar la demanda, y cada quien pudiera elegir cómo usar ese dinero para la educación que uno quiere para sus hijos o para uno mismo, creo que estaríamos en un formato muchísimo mejor y con mejores resultados. Pero eso sí, esos ya van a ser cambios de agenda que requieren un montón de años de espera, de diseño, porque no es el cambio de un gobierno lo que hace el cambio de la educación, sino una política de Estado de más largo plazo. Bueno, este evento a mí me encanta. La verdad que, como decía antes, uno empieza a encontrarse con gente, sobre todo gente joven. Es decir, no es que me sienta viejo, yo me siento a mis 52 años muy joven. Sin embargo, los de 50 años ya vivimos un presente y nos queda poco futuro, pero los que vienen atrás de 23, 24, 25, 28, 30 años que tienen todavía más futuro, es donde tenemos que poner las fichas, y veo que hay un montón de entusiasmo y de juventud, sobre todo en este congreso. Y respecto de la versión anterior, que fue en el 2016, también lo noté, pero siento que esto va a por más. Entonces, este tipo de congresos son formidables para empoderarnos,
conocernos, darnos cuenta que estamos todos en el mismo barco, darnos cuenta que podemos tener algunas diferencias con algunas ideas y principios, pero aún así todos queremos el mismo norte, y la juventud tiene un rol fundamental que cumplir porque son los protagonistas de los próximos 20-30 años.